espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía. Esto tiene implicaciones muy importantes, porque si nosotros rehusamos escuchar lo que dice el profeta, estamos rechazando la voz del Espíritu Santo que habla a través del profeta. Por esa razón la expresión espíritu de profecía es tan crucial, y hacemos bien en escuchar el espíritu de profecía, porque a través del don de profecía es el Espíritu Santo que nos habla directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora necesitamos procurar contestar otra pregunta en este tema introductorio. ¿Por qué se le llama a este don el testimonio de Jesucristo? Ya sabemos que se le llama el espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. El Espíritu Santo habla a través del profeta. Pero ¿por qué se le llama el testimonio de Jesucristo? La razón es muy sencilla. Los profetas imparten un mensaje dado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el mensaje que da, tiene que ver con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, en otras palabras, da testimonio en cuanto a Jesús. En realidad, todos los autores del Antiguo Testamento tenían el testimonio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que todas las escrituras del Antiguo Testamento se les llama el testimonio de Jesucristo? Note lo que dice San Juan 5 y el versículo 39. San Juan 5 y el versículo 39, Jesús aquí está hablando a un grupo de judíos en su época y dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, son las escrituras del Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, es decir, todo el Antiguo Testamento es el testimonio de Jesucristo, porque el Antiguo Testamento enseña en cuanto a Jesús. El Espíritu Santo, cuando da el mensaje al profeta, es un mensaje que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Noten también que Juan el Bautista, quien fue el mayor de los profetas según Jesús, tenía también el testimonio de Jesucristo. Noten San Juan el capítulo 1 y el versículo 6 al 8. San Juan el capítulo 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Aquí está hablando de Juan el Bautista, que según Jesús, como les mencioné, fue el mayor de todos los profetas. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora noten lo que dice. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 3 veces en estos versículos se enfatiza que Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesús, o para dar testimonio en cuanto a la luz. Es decir, un profeta, para ser verdadero, tiene que exaltar a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, al hablar a través del profeta, lo que el profeta hace es impartir un mensaje en cuanto a Jesús, para atraer la atención a Jesús, para atraer a la gente al Señor Jesucristo. Ahora, quiero que notemos también Apocalipsis 1, 1 y 2. ¿Saben ustedes que Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, tenía también el testimonio de Jesús? Claro que sí, porque era profeta. Y en realidad en el libro de Apocalipsis su propósito es exaltar a Jesús. Noten Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, ahora escuchen bien, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjense que Juan, según este texto, tenía el testimonio de Jesucristo, porque era profeta. El Espíritu Santo habló a Juan en cuanto a Jesús, y Juan ahora imparte el mensaje que le dio el Espíritu Santo en cuanto a Jesús a la iglesia.
Por eso se le llama el testimonio de Jesús, porque el profeta testifica o enseña en cuanto a Cristo Jesús. Y es el espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía para exaltar al Señor Jesús. Ahora, en el epílogo del libro de Apocalipsis encontramos nuevamente la idea de que este libro de Apocalipsis es el testimonio de Jesús. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 16. Apocalipsis 22 y el versículo 16. Aquí está hablando Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Fíjense, Jesús es el que ha dado testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Noten que en el libro de Apocalipsis Jesús da testimonio en cuanto a sí mismo. Es decir, que si ustedes leen algún libro donde el énfasis es en la guerra entre los árabes y entre los judíos y todo este panorama político del mundo, pero no está Jesús allí, en ese panorama, no puede ser una interpretación correcta de las profecías, porque el libro de Apocalipsis da testimonio en cuanto a Jesús. Jesús está en el centro de este libro. Espero que haya quedado claro entonces lo que significa el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús. En realidad lo que sucede es que el Espíritu Santo habla al profeta en cuanto a Jesús y luego el profeta imparte el testimonio de Jesús a los que escuchan o a los que leen el mensaje que está impartiendo. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros rechazamos el mensaje de un profeta, estamos rechazando al Espíritu Santo y estamos rechazando también ¿a quién? Estamos rechazando a Jesús, porque el Espíritu y Jesús ambos hablan a través del don de la profecía. Ahora surge una pregunta muy importante y es esta. ¿A quién es que le habla específicamente un profeta? ¿Saben ustedes que los profetas de la Biblia no fueron levantados primordialmente por Dios para hablarle a la gente que no son cristianos? No fueron levantados para hablarle a los mundanos, impartirle un mensaje a los que no confiesan el nombre de Jesús. En la Biblia, con muy pocas excepciones, el profeta es levantado para impartir un mensaje a la iglesia. Es decir, su tarea tiene que ver no con los de afuera, sino que es un mensaje que tiene que ver con los de adentro. Y generalmente, los de adentro tienen la tendencia a rechazar el mensaje que imparte el profeta. Permítame leer 1 Corintios, el capítulo 14 y el versículo 22, a donde el apóstol Pablo nos dice a quienes se enfoca especialmente el don de profecía. Dice allí el apóstol San Pablo, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, el don de lenguas es para persuadir o convencer a los incrédulos, a los que no profesan el nombre de Jesús. La última parte del versículo dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a quienes, sino a los creyentes. Ahora, lo interesante es que cuando uno examina la Biblia y estudia en cuanto a los profetas que fueron enviados al pueblo de Dios, casi en todos los casos el pueblo rechazó el mensaje del profeta. Noten, por ejemplo, Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y los versículos 15 y 16. Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 15 y 16. Aquí Dios habla de los mensajes que Él impartió a su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento. Y cómo reaccionó el pueblo de Israel al mensaje de Dios. Dice allí, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y ahora, ¿por qué fue que Dios mandó mensajes a través de estos mensajeros especiales? Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Noten que los mensajes de los profetas son por misericordia de Dios a su pueblo.
Ahora noten la reacción de la gente, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que la ira de Jehová subió contra su pueblo y no hubo ya remedio. Noten que Dios por misericordia levantó profetas para impartir mensajes a su pueblo. Y dice aquí que su pueblo, en vez de recibir los mensajes de misericordia, se levantó contra esos mensajes, menospreciaron a los profetas. Y saben ustedes, yo no conozco ni un solo profeta en la Biblia que la gente haya querido. Puedo mencionar a varios. Por ejemplo, Jeremías fue echado al calabozo. Isaías lo encerraron en un tronco y serrucharon el tronco en dos. A Elías lo persiguió Jezabel buscándolo para matarlo. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Es decir, los profetas que eran enviados al pueblo de Dios eran odiados por el mismo pueblo de Dios, aun cuando Dios enviaba el mensaje por misericordia a ellos. Noten Isaías, el capítulo 30 y el versículo 8 al 11. Nuevamente habla de la respuesta del pueblo a los mensajes de los profetas. Isaías 30 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Fíjense que Dios dice, registra esto en un libro para que no se borre nunca. Sigue diciendo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es otro nombre para profetas, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Fíjense la respuesta del pueblo a Jehová. Dice, no queremos nada contigo, no queremos tus videntes, no queremos tus mensajeros, no queremos tus profetas. Casi invariablemente cuando Dios enviaba un profeta a Israel, la gente rechazaba el mensaje del profeta, aun cuando era por misericordia de Dios. Esto sucedió también con los escribas y fariseos en los días de Jesús. Noten Mateo, el capítulo 23 y los versículos 29 y 30. San Mateo 23 y los versículos 29 y 30. Este capítulo tiene los famosos ayes sobre los escribas y fariseos, a quienes Jesús llamó hipócritas. Dice allí, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es decir, en los días de Jesús, los escribas y los fariseos estaban diciendo, esa gente del Antiguo Testamento que mataba a los profetas, si nosotros hubiéramos vivido allá, nunca hubiéramos matado a los profetas. Y sin embargo, ya para este tiempo estaban haciendo planes de matar a Jesús. Es decir, tenían el mismo espíritu que el pueblo que mató a los profetas en el Antiguo Testamento. Es cosa muy seria rechazar el mensaje de un profeta. Quiero que notemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1, 2 y luego el versículo 4. Dice allí en Apocalipsis 1, versículo 1, 2 y 4 lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y luego dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta aquí de la secuencia o la cadena de mando que tenemos en estos versículos. Dios le imparte el mensaje a Jesús.
Jesús se lo imparte, aquí dice al ángel, pero antes de darse